¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista para revisar los temas más contingentes, más discutidos y analizados por nuestros parlamentarios aquí en la Cámara. En esta oportunidad nos vamos a centrar en la reforma tributaria, la aprobación de la idea de legislar de esta normativa. Antes de la conversación, antes de las entrevistas, nos vamos con la siguiente nota donde revisamos lo último acontecido respecto a este tema. La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra la idea de legislar la reforma tributaria. Un paso difícil toda vez que hubo posiciones bastante disímiles frente a este proyecto. Entre otras observaciones, sectores de oposición hablan de un proyecto que es un beneficio para los ciudadanos más ricos del país. Y por otro lado, gobernista, se dice que es un proyecto que generará más progreso y oportunidades, además de más justicia distributiva. Sea como sea, el proyecto de reforma tributaria pasó su primera valla con el apoyo de parte de la oposición. Ahora habrá que ver cuáles serán los próximos pasos y si las próximas negociaciones terminan en un acuerdo amplio que satisfaga a la ciudadanía. Revisábamos ahí entonces la nota que preparó el periodista Patricio Varela con los antecedentes, con lo que ha sido hasta ahora la discusión, el debate y la votación en comisión de este proyecto de reforma tributaria. Para continuar dialogando acerca de ello, establecemos de inmediato la conversación con el diputado Daniel Núñez. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. Diputado, bueno, se aprueba la idea de legislar. Vamos primero a lo que tiene que ver con la parte procedimental. Esto significa que se da el primer paso, pero que obviamente todo lo que es el contenido de la reforma, los puntos más controversiales, todavía están abiertos al diálogo, al debate. Bueno, el día de ayer tuvimos una lamentable noticia para el país. Se aprobó, a mi juicio, un proyecto que es una mala política pública, como es una reforma tributaria que en lo esencial le baja los impuestos a los dueños de las grandes empresas, a los más ricos de Chile, a los multimillonarios, y en paralelo relativiza muchas de las atribuciones que tiene el Servicio de Impuestos Internos para combatir la elusión tributaria. Ahora, como este ha sido un proyecto de ley que genera mucha polémica en su inicio, que hubo mucho diálogo con el gobierno, incluso negociaciones, lo primero que yo le pedí ayer al ministro Gonzalo Blumel, al ministro Felipe Larraín, era que para poder hacer una tramitación responsable, seria, e incluso hasta dirigente del proyecto, no es mi interés acá obstaculizarlo, se necesitaba que el gobierno nos entregara la versión final. ¿Por qué digo la versión final? Porque el texto que hoy día conocimos, que entró hace una cantidad de meses atrás, sufrió modificaciones sustantivas que le anunció el gobierno. Anunció cambios en normas, perfeccionamientos en una, y eso tiene que llegar vía una indicación del Ejecutivo con los respectivos informes financieros, porque estamos discutiendo materias que son con impacto fiscal relevante, como son los tributos. Por lo tanto, una vez que tengamos el texto final o la versión final de la reforma tributaria, o mal llamada reforma tributaria, modernización tributaria, vamos a fijar un itinerario de discusión donde evidentemente entramos ya a votar cada aspecto en específico. ¿Por qué era mala idea aprobar la idea de legislar, cuando esto significa, en términos concretos, poder entrar al detalle, poder justamente entrar a la conversación? Bueno, tal cual como lo dijo en un medio de prensa el ex senador Camilo Escalona, en este tipo de temáticas los parlamentarios en materia tributaria no tenemos la posibilidad de hacer indicaciones que produzcan modificaciones sustantivas. Es decir, yo no puedo como diputado poner una indicación que establezca un nuevo tributo o que limite la manera como se entiende un tributo. Por lo tanto, acá todo el control del debate legislativo lo tiene el gobierno. Ellos son los que pueden hacer una norma especial para las pymes, ellos pueden proponer impuestos nuevos, por ejemplo, que graven al patrimonio de los más ricos de Chile, y al no tener ninguna iniciativa, la oposición, en este caso los parlamentarios, decidimos que la mejor manera era conversar antes con el gobierno. Y le dimos una propuesta, le dijimos al ministro Larraín, al ministro Blumel, dialoguemos, trabajemos, hagamos una agenda con los temas en los cuales hay acuerdo con la oposición. Ahí está fortalecer el régimen tributario de las pymes, fortalecer lo que se refiere al tema de las rentas regionales, podemos incluso avanzar en boleta electrónica, en temas que han generado mucha inquietud o preocupación ciudadana, como bajar las contribuciones a los adultos mayores, en una agenda corta, que se legisle eso, y dejamos para un segundo debate los temas más complejos, como era integración y las modificaciones que se hacen acá a la cláusula antielusión. Lamentablemente el gobierno no quiso esa opción, nos forzó a debatir un proyecto en general y que es, como generalidad, una mala política pública. En cosas específicas pudimos haber avanzado, pero el gobierno se negó. Claro, porque supuestamente el primer conjunto de temas que usted nombró estaría dentro de la propuesta que ya presentó el gobierno, la última propuesta. Claro, pero el gobierno quiere condicionar estas cosas que pueden ser avances y que nosotros, de hecho, varias de ellas propusimos nosotros como oposición, el tema de fortalecer 14 TER, las quiere condicionar o quiere chantajearnos para que nosotros aprobemos
algo que es absolutamente inmoral, como es bajarle los impuestos a las personas más ricas, más multimillonarias de Chile, que son los dueños de las grandes empresas y que son los beneficiados con la reintegración. Y no contentos con eso, más encima han dedicado todo un capítulo completo, entero, de esta modernización tributaria a relativizar todas las atribuciones que tiene el Servicio de Impuestos Internos, para combatir la elusión. Esto es fundamental y yo quiero explicárselo a la gente. Las grandes empresas, la gente que tiene mucho poder económico, cuando tiene que hacer su declaración de impuestos, contrata equipos de abogados muy expertos que le enseñan cómo burlar la ley a través de triquiñuelas y pagar menos impuestos. Inventan sociedades con su familia, inventan sociedades con los hijos, con los nietos en el extranjero, mueven las platas para allá y terminan pagando menos impuestos de lo que corresponde. Eso se llama elusión tributaria. Y para combatir eso, en 2014 se hizo una norma muy potente, que es una cláusula anti-elusión. Y justamente hoy día lo que el ministro Larraín quiere con el presidente Piñera es eliminar esa cláusula anti-elusión. Y por supuesto que nosotros no estamos disponibles. Por eso entonces que dijimos que esta es una mala política pública y rechazamos que se nos estuviera obligando a avanzar en cosas específicas a cambio de producir estos elementos que eran muy negativos para el país. Bueno, por eso entonces yo voté en contra de la idea de legislar de este proyecto de ley. Esta reforma, en términos bien sencillos para quienes nos están viendo, ¿significa recaudar más dineros para el fisco o redistribuye, digamos, la carga tributaria de empresas y personas? Al final se va a terminar recaudando lo mismo. Mira, sobre ese punto la verdad que hay un debate que no hemos terminado con el gobierno. Las cifras que ha presentado el gobierno a nosotros, por lo menos como oposición y al equipo de expertos que nos ha apoyado, no nos calza. En general, tal cual como está hoy día, yo podría decir que recauda menos y que además recauda en forma injusta. Es decir, las grandes empresas, los multimillonarios, las fortunas van a pagar menos, van a pagar menos impuestos y el resto del país, todo el resto, vía la boleta electrónica, los impuestos a las plataformas digitales y otros mecanismos, va a pagar más impuestos. Eso es recaudar de forma injusta. Cuando hicimos la reforma tributaria el 2014 con Michelle Bachelet, lo que se hizo fue aumentar la carga de impuestos directos al 1% más rico de la población. Y eso está reconocido en estudios del Banco Mundial, que después de esa reforma, el 5, 6, 1% más rico paga más impuestos. Ese es el sentido progresivo, progresista, democratizador de una reforma tributaria. Y el gobierno quiere eliminar eso y recorrer otro camino por la vía en la práctica de impuestos indirectos. Es una mala política pública los impuestos indirectos y por eso es que nos ha parecido que tal cual como está este proyecto de ley no era positivo para el país y por eso rechazamos la idea de legislar. ¿Y recaudar menos no significaría afectar políticas sociales? Usted en el debate lo mencionó en su minuto. La pasada reforma sirvió, por ejemplo, o fue el gran pilar para la gratuidad en la educación. Si es que se recauda menos, ¿se ven afectadas esas políticas? Bueno, tenemos un riesgo evidente que si hay menos recaudación, el Estado va a tener dificultades para cumplir con sus compromisos sociales en educación, en salud. Agreguemos además que este gobierno ha anunciado una reforma tributaria fortaleciendo el pilar solidario, es decir, la plata que pone el Estado para la gente que no alcanzó a cumplir su ahorro de los 20 años obligatorios que establecen las AFP o que no tienen ni siquiera ahorro en las AFP, que son, bueno, un negocio privado. Entonces, desde ese punto de vista, la presión de recursos del Estado va a ser muy grande o mayor a la que es hoy día con una futura reforma previsional. ¿Y qué es lo que hemos dicho nosotros entonces? Aprobar esta reforma que recauda menos pone en riesgo las finanzas públicas. Y eso, por supuesto que es algo que es muy complejo para el país porque ya tenemos un endeudamiento público que está en un nivel elevado. Entonces, si además recaudamos menos, hay más compromisos económicos del Estado, por supuesto que corremos el riesgo de tener un desequilibrio en las finanzas públicas y incumplir otros compromisos sociales muy importantes como los que tú señalabas. Diputado, no puedo dejar de preguntarle, bueno, todo eso era el tema, digamos, técnico, lo que viene con la tramitación, pero hay otra lista que es la lista política. ¿Es posible hacerle modificaciones a este proyecto cuando la oposición se ve a lo menos tensionada con una iniciativa de estas características? Bueno, hay que ser franco y directo. Lamentablemente la oposición votó dividido este proyecto de ley el día de ayer. Eso implica que tenemos una crisis que está en desarrollo, de un resultado incierto, yo no lo sé. Y más allá de las polémicas que en el Congreso, por supuesto, siempre existen, lo que yo tengo es una reflexión política respecto a por qué un partido que fue parte del gobierno de Michelle Bachelet, que tuvo ministros en el gobierno de Michelle Bachelet, que venían a este mismo Congreso el año 2014 a pedirnos que aprobáramos la reforma tributaria de Bachelet, desintegrando el sistema de impuestos, hoy día votan haciendo todo lo contrario. A mí me parece que eso es una contradicción evidente y que eso daña a toda la oposición porque ¿quién nos va a creer que podemos ser alternativa de gobierno si las medidas que impulsábamos, una reforma para financiar la gratuidad, hoy día la estamos desandando con los votos de la democracia cristiana que en este caso apoya una propuesta de la derecha de Sebastián Piñera? Ahí tenemos una discusión pendiente, hay distintos puntos de vista. Yo espero que en la votación en particular
la democracia cristiana vote contra la reintegración, eso sería un avance, vote contra la cláusula anti-elusión, pero hasta ahora no tenemos una postura clara. Por lo tanto, la oposición tiene un problema serio, algo que le cuestiona su credibilidad ante la ciudadanía, y mi llamado a que defendamos las conquistas sociales que logramos en el gobierno pasado de Michelle Bachelet, que son la gratuidad, una reforma tributaria con equidad tributaria, la desmunicipalización, por nombrar algunos de los primeros que me vienen a la mente. Y más allá de los resultados finales de las votaciones, ¿qué pasa con las confianzas? Bueno, en política la confianza es un aspecto central, y en este minuto nuestras confianzas están quebradas dentro de la oposición, particularmente con un partido que tomó un camino propio y que se aisló del resto de la oposición. Habíamos hecho un buen trabajo, que iba desde el Frente Amplio hasta la democracia cristiana estableciendo principios. Nosotros dijimos no nos cerramos a nada en materia tributaria, pero con dos principios. Primero, que esto fuera sin bajar la recaudación fiscal, y en segundo lugar, que fuera progresivo, es decir, que los impuestos se les cobraran a los más ricos y no al conjunto de la población, para que de esa manera combatiéramos la desigualdad. Lamentablemente, aprobar la reforma en estas condiciones agudiza la desigualdad. Una mala política pública. La democracia cristiana se desmarcó de ese acuerdo y eso ha provocado esta crisis. Yo espero que ellos recapaciten y espero que podamos retornar a un cauce de diálogo y de acuerdo en la oposición, pero tal cual como están las cosas hoy día, lamentablemente todavía no se visualiza una salida a esta situación de crisis que estamos enfrentando. Perfecto. Los últimos plazos, ¿cuándo podría estar despachado de la Cámara? No sé. Bueno, vamos a esperar que el Ejecutivo haga sus indicaciones. Yo creo que en eso se tomarán 10 días, no sé, máximo 2 semanas. Y yo creo que un proyecto como este, que es muy complejo, muy técnico, requerirá 2 o 3 meses de tramitación. No descarto si es más o menos, pero la voluntad nuestra es a lo menos dedicarle un trabajo muy intenso en 3 meses para sacar una buena discusión, ver todos los aspectos específicos, y no descarto, por supuesto, sobre todo si hay retraso en las indicaciones del gobierno, que esto tome más tiempo. Perfecto. Diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Listo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros seguimos revisando este tema, nos quedamos ahora justamente con las declaraciones del ministro Felipe Larraín, quien también tuvo palabras tras la aprobación de la idea de legislar de esta normativa. Hemos dado muestras de nuestra disposición a conversar. Legislar es dialogar. Hoy día se ha dado un paso para abrir el diálogo de cómo mejorar nuestro sistema tributario. Y estamos disponibles para avanzar en ese camino, para mejorar el proyecto, por supuesto, para recibir nuevas propuestas, sin duda. En términos de la discusión en particular, eso es lo que ocurre en las discusiones en particular. Hemos conversado mucho, han surgido muchas ideas, hemos acogido varias de ellas, hemos contestado todos los puntos que se nos plantearon. Por eso a nosotros nos parecía incomprensible que se rechazara la idea de legislar, así es que me parece que hoy día es un buen día en el sentido de que vamos a poder avanzar en un proyecto en su discusión en particular. Revisábamos ahí las declaraciones del ministro de Hacienda Felipe Larraín tras la aprobación en general, la idea de legislar de este proyecto de reforma tributaria. Seguimos en el diálogo, la conversación ahora con el diputado Carlos Kuchel. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros, bien digo, aquí en Puntos de Vista. Gracias, Guillermo. Diputado, bueno, avanza este proyecto, finalmente se logra aprobar la idea de legislar, pero queda mucho paño que cortar todavía. Claro, aquí estamos en el Parlamento para parlamentar, para hacer leyes, para legislar. Demoramos 8 meses en aprobar la idea de legislar, una cosa que debiéramos haber aprobado en la primera semana y ya debiéramos estar de cabeza en los detalles del proyecto. Ahora partimos con aspectos específicos, algunos críticos para la idea de legislar y otros no tanto. Es un proyecto grande, largo, y lo que persigue es recuperar nuestra capacidad de crecimiento y de generación de inversión. Particularmente en mi región, la inversión se nos había caído, tanto la inversión privada, pequeña, mediana, micro, grande, y la inversión pública también se cayó. Y paralelamente aumentó la deuda pública de 20.000 millones de dólares a 70.000 millones de dólares. Para los próximos años, 8 años, en mi región contemplamos 6.000 millones de dólares de inversión y sucede que los pagos de intereses de un año son 12.500 millones ahora por la deuda que hemos acumulado. En la práctica, usted lo dice, esto va a permitir fortalecer o darle un impulso a la inversión, pero ¿cómo, para que la gente lo entienda en la casa, cómo esta reforma facilita o permite justamente que aumente la inversión local? Claro, si se nos entusiasma la actividad empresarial de todos los tamaños, porque aquí se nos cayó toda la actividad ante el enredo, la confusión
de las formas de hacer las declaraciones, que todavía hay dudas. En este momento estamos en abril, hay dudas respecto de cómo hacerlo. Hay mucha gente que no quiere hacer inversiones por lo complejo y lo difícil y lo costoso que significa desde el punto de vista administrativo, ni siquiera aspectos directos de la inversión. Si llegamos a recuperar una capacidad de crecimiento potente que yo creo que debiera establecerse cerca de un 5%, si Dios quiere, no es fácil decirlo, el puro crecimiento económico generaría 1.600 millones de dólares anuales, que nos sirve para pagar deuda y compensa, triplica los 470 millones que nos están pidiendo de compensación por integrar el sistema. Se propone integrar el sistema, se hacen planteamientos y ahora dicen que a pesar de eso tampoco se va a aprobar eso en el detalle, artículo por artículo, no sabemos, todo esto está por verse, pero ese es el desafío. A su juicio, las medidas que presentó el gobierno en la penúltima sesión, cuando el ministro dio cuenta justamente de las alternativas, de las propuestas adicionales para las pymes y también una serie de consideraciones adicionales, ¿esas son suficientes como para, digamos, garantizar un éxito de la tramitación legislativa? No lo sé porque a cada rato se agregan otras, se han hecho como 5 propuestas y cada vez se van a estudiar y se agregan otras propuestas, así que para mí son más que suficientes y algunas no me gustan. De frente te digo que no me acomoda esto de cobrar un 1% a la inversión regional, porque la inversión regional ya está difícil. Hay 4 regiones que concentran la inversión regional en Chile, más la región metropolitana. Hay regiones que no tienen inversión regional. Entonces le pones un 1% para que una parte ese de 1% quede en la misma región, pero no se hacen inversiones en la región en forma espontánea. Entonces yo creo que estamos equivocándonos, porque si sin impuestos no se hacen inversiones con un 1% adicional, menos se van a hacer las inversiones. Entonces, yo creo que tenemos que revisar algunas de las propuestas. A mí no me gusta que se ponga otro impuesto de un 1% para la inversión regional, porque Chile es un país centralizado, toda la inversión cae en Santiago. ¿Y dónde distribuimos ese impuesto? Porque si se lo sacamos a las regiones, supuestamente es plata que se deja de percibir. Ese impuesto, si se establece, encarece en un 1% la inversión. Con ese 1% mucha inversión no se va a hacer. Entonces vamos a tener menos que distribuir, menos que crecer, menos que distribuir. Yo soy partidario en general que los impuestos sean más bajos. Chile ahora ya está entre los países con impuestos más altos de la OECD, tanto a las personas como a las empresas. Nosotros ya nos pasamos. Fíjese que el año 90, el Producto Interno Bruto de Chile eran 44.000 millones de dólares y el presupuesto fiscal eran 4.000 millones de dólares. Hoy día el producto pasó de 44.000 a 300.000, aumentó 6, y tantas, perdón, sí, 6 y tantas veces. Sí. Y la recaudación de 4.000 millones a casi 70.000 millones, aumentó 17 veces. Mire la potencia que tiene el crecimiento para aumentar la recaudación versus el crecimiento económico solo. ¿Me explico? La recaudación aumentó 17 veces y el crecimiento de nuestra economía menos de 7 veces. Esa es la potencia del crecimiento, por eso que tenemos nuestros caminos llenos de autos. Aquí ha ganado todo Chile, no han ganado solamente los ricos. O sea, pero la alternativa que usted propone es que por la vía del crecimiento país se recauden más ingresos que por la vía de una carga impositiva. Sí, pero bien pensado, pero con distribución, porque en esto desde el año 90 hasta ahora yo he participado, casi siempre he sido parlamentario, he participado en todas las jugadas, digamos, y cada año nosotros aumentábamos la recaudación en una proporción mayor que el crecimiento. Y por eso, finalmente, tenemos un presupuesto fiscal 17 veces más grande y una economía casi 7 veces más grande. ¿Me explico? Pero haciendo las cosas con cuidado y moviendo las perillitas con cuidado sin inhibir la inversión. Porque inhibiendo la inversión tenemos menos empleo para generar, menos inversión, menos expansión de la actividad económica. Ahora, diputado, la
crítica principal que se hace en sectores de la oposición es que esta reforma va a beneficiar a los sectores que más dinero tienen y que la carga se le va a traspasar finalmente a la población en general. No, yo creo ¿Eso que es efectivo o no? Eso es falso desde mi punto de vista, y hoy día esta reforma del 2014 terminó atacando al pequeño y mediano empresario. Si usted gana 1 millón de pesos como empresario, paga más que si gana 1 millón de pesos como empleado. Le conviene a usted como empresario contratarse usted mismo como empleado y ahí paga menos. ¿Me explico? Ese millón de utilidades a usted le conviene transformarlo en un sueldo suyo y así paga menos. Quedó mal hecho. Eso es lo que tenemos que reparar, arreglarlo. Y estas modificaciones... Y eso es para todos los tamaños de empresa, porque en mi región no hay empresas grandes y hay otras regiones donde no hay ninguna inversión, ni de empresa grande ni chica. ¿Y cómo se hace, cómo se mejoran estas condiciones sin que finalmente el más afectado sea el público en general, el chileno a través, Bueno, por ejemplo, es que aquí de la boleta? En general se están bajando los impuestos, pues en general, porque el impuesto a las empresas de 27 a 25, de las personas... todos estos impuestos ya los habíamos subido antes. Sí, hemos venido de vuelta, pero se volvieron a subir el 2014. Hemos andado para arriba y para abajo en realidad. Pero como otros países ya lo están bajando mucho más que nosotros, nadie piensa en subir impuestos hoy día en ninguna parte. Quedamos fuera de foco, quedamos mal en las fotos internacionales. Analizan Perú, analizan Chile, Bolivia, y tenemos que hacer cambios y tenemos que hacerlos con inteligencia. Yo no digo, yo le estoy explicando lo que ha pasado. Lo que ha pasado ha sido muy beneficioso para Chile, por eso gente de otros países quieren venir a Chile, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacer las cosas con cuidado. Diputado Kuchel, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo. La conversación, el diálogo, un tema que es complejo pero que a la vez es apasionante porque habla justamente de la recaudación y obviamente con ello de los proyectos que se desarrollan en el país, las políticas sociales y todo lo que tiene que ver justamente con el crecimiento de nuestra nación. Vamos a dejar hasta aquí la presente edición de Puntos de Vista. Nos reencontramos en una próxima oportunidad para seguir conversando los temas más discutidos, debatidos y analizados por nuestros parlamentarios.